Y saben que la noche o el sueño nocturno es un factor de riesgo de muerte. En nuestro caso, más personas mueren de noche que de día. En este video les contaré cómo no morir mientras duermen. Asegúrense de ver este video hasta el final y descubrirán un truco genial de los reyes franceses, lo que hacían para no morir mientras dormían. Incluso los antiguos griegos decían que el dios del sueño y el dios de la muerte eran hermanos gemelos. Y en general decían que durante el sueño el alma se va y puede regresar, pero también puede no regresar y perderse. Si el alma se pierde en algún lugar, la persona muere. Pero claro, yo diría que la ciencia ha avanzado mucho desde entonces. Pero qué visionarios eran los antiguos griegos, que entendían que el sueño es un estado más cercano a la muerte que a la vigilia. En realidad tenemos más de 60 enfermedades del sueño, y algunas de ellas, sobre las que aprenderán hoy, pueden realmente causar complicaciones graves durante la noche e incluso la muerte súbita mientras duermes. Desafortunadamente nadie está a salvo de morir mientras duerme, incluyendo a los bebés. Existe un síndrome llamado muerte súbita infantil durante el sueño, y el bebé se duerme y no despierta. Puede haber un mecanismo más complejo ahí. El bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro respiratorio, a veces no está completamente desarrollado en los bebés, lo que provoca apneas en ellos. Al final, esto puede llevar a un desenlace muy triste, pero ese es otro tema. En fin, hablaré sobre los adultos, ya que soy un somnólogo especializado en estos problemas. Se trata del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que causa pausas respiratorias mientras se duerme. Cuando una persona se queda dormida, el tono muscular disminuye, la movilidad de las paredes aumenta y sí de entrada existen factores predisponentes para que las vías respiratorias se colapsen. Esto puede ser la obesidad común, amígdalas grandes, adenoides, fumar, el consumo de alcohol y así sucesivamente, pero lo más frecuente sigue siendo la obesidad. La persona se queda dormida, las vías respiratorias se relajan y colapsan. Los que están alrededor ven cómo la persona roncaba. Luego viene la apnea, un silencio que asusta, 10, 20, 30 segundos, un minuto o incluso más, y después un ronquido fuerte. Si han escuchado esas pausas en la respiración de sus conocidos, familiares o amigos seguidas de un ronquido fuerte, denle like a este video. En realidad, este episodio de asfixia se debe a una obstrucción de las vías respiratorias en la faringe. Pero tan pronto como el cerebro recibió suficiente aire y la sangre se saturó de oxígeno, vio que todo estaba bien, volvió a dormirse y las vías respiratorias se estrecharon y cerraron de nuevo. Estos episodios pueden repetirse cientos de veces por noche, incluso hasta 600 veces. Yo tuve pacientes que dormían 8 horas, pero en total, durante 6 horas y media no respiraban. Y la pausa más larga fue de más de 2 minutos. Y al exhalar, la saturación de oxígeno en la sangre podía bajar hasta el 50%, lo cual es prácticamente incompatible con la vida. A los 30 segundos muere la corteza cerebral por asfixia, pero gracias a Dios el cerebro se autorregula y la persona empieza a respirar. Bueno, y para que puedan sospechar de esta situación tanto ustedes como sus seres queridos, hay varios síntomas. Principalmente es un ronquido fuerte e intermitente, señales de que la respiración se detiene mientras se duerme. Es un sueño ligero, inquieto y poco reparador. La hipertensión arterial nocturna y matutina, principalmente con aumento de la presión diastólica baja, la micción nocturna frecuente, la sudoración nocturna, principalmente en la cabeza, el cuello y el pecho, los dolores de cabeza, la sensación de fatiga por la mañana y una somnolencia diurna severa. Estos son los síntomas que acompañan al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si usted o alguno de sus familiares o seres queridos ronca fuerte, es indispensable acudir con un especialista en sueño para realizarse estudios, evaluar la gravedad, los riesgos y el pronóstico. Y por cierto, lamentablemente, si el paciente tiene apnea del sueño severa, la probabilidad de morir durante el sueño es 5 veces mayor que en el grupo de personas que no tienen apnea del sueño severa. Y así, si simplemente trata la apnea obstructiva del sueño, la probabilidad de que muera mientras duerme o de que tenga alguna complicación grave será considerablemente menor. Lo que también es sumamente importante es el consumo excesivo de grandes dosis de alcohol en pacientes con apnea del sueño.
Es una complicación bastante grave cuando una persona ya de por sí no respira por la noche porque las vías respiratorias se colapsan y además consume una cantidad considerable de alcohol. La actividad cerebral está suprimida y la persona puede dejar de respirar por más tiempo. Y esto provoca la muerte súbita durante el sueño en estos pacientes. Existe otro tipo de apnea central del sueño que ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca llamada respiración de Cheyne-Stokes. Quizás son parientes, fueron difíciles. Cuando la persona empieza a respirar, luego se calma y también hay una pausa en la respiración, luego otra vez y otra vez se calma. Existe eso que mencionas. Es una parte respiratoria peculiar, seguida de una pausa en la respiración. Esto también es un signo de una enfermedad cardiovascular bastante grave que potencialmente puede llevar a un desenlace fatal. Esto requiere acudir al médico, establecer el diagnóstico correspondiente y prescribir un tratamiento efectivo. Eructo nocturno. En la mayoría de los casos es inofensivo, pero cuando una persona tiene regurgitación o vómito, se suprime la actividad del centro respiratorio y simplemente no puede respirar. En general, esta es una reacción protectora peculiar, pero surge un problema. Y especialmente si la persona tiene eructos y además abusa del alcohol. Imagínate, la persona se queda dormida y en algún momento le da un eructo. En lugar de suprimir el centro respiratorio, el cerebro no entiende muy bien lo que está pasando durante la noche y puede dar la orden de inhalar. Y si además hay una gran cantidad de alcohol, el cerebro está aún más suprimido por el alcohol y no entiende del todo lo que está pasando en el organismo. En esta situación, cuando ocurre un eructo y el cerebro se despierta, en lugar de suprimir el centro respiratorio, ordena inhalar. La persona inhala. Y basta con que aproximadamente 20 mililitros del contenido gástrico entren en los pulmones, se bloquean los bronquios principales y ocurre la muerte súbita durante el sueño. Y por eso, antes existían los centros de desintoxicación donde llevaban a los borrachos y siempre los ponían boca abajo o de lado, para evitar que ocurra el vómito, especialmente si la persona está acostada de espaldas, y así evitar que inhale el contenido del vómito. Eso también puede provocar una muerte súbita durante el sueño. Estoy contando historias aterradoras sobre cómo alguien puede morir mientras duerme, pero gracias a Dios, la mayoría de nosotros sobrevive a la noche. Pero de lo que mucha gente sufre ahora es de insomnio crónico, especialmente en los últimos años, debido a situaciones de estrés interminables. La mitad de toda la población adulta sufre de insomnio crónico. Yo aplico el programa de terapia cognitivo-conductual para el insomnio del Dr. Busunov, es mi programa original. Y ahora curo a la gran mayoría de los pacientes con insomnio crónico sin medicamentos, sin pastillas para dormir en mes y medio. Sí, es un trabajo conjunto entre el paciente y yo. Pero, como entienden, es mejor librarse del insomnio sin medicamentos o si los usan, suspenderlos. Y diré que este es actualmente el método más efectivo y reconocido en el mundo para tratar el insomnio. Me refiero a la terapia cognitivo-conductual. En la descripción del video está el enlace a mi programa. Si tienen ese problema, contáctenme y les ayudaré efectivamente. Ahora les he hablado de algunas enfermedades que pueden causar la muerte súbita durante el sueño. Sin embargo, otros procesos patológicos también pueden empeorar durante el sueño, como arritmias, problemas cardíacos graves, crisis hipertensivas, derrames cerebrales e infartos. Bueno, aquí he descrito las causas más comunes y probablemente las más significativas que están descritas en la medicina o en algunas fuentes, digamos, relacionadas con la medicina. Así es la muerte súbita durante el sueño. Aunque, por supuesto, otras enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas también pueden agravarse durante el sueño, lo que lleva a crisis hipertensivas, infartos e ictus. Pero tal vez ese sea el tema de otros videos más específicos. Y probablemente tendré todo un bloque de videos sobre diferentes enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas que se agravan durante el sueño. Así que suscríbete a mi canal, haz clic en la campanita para no perderte mis nuevos videos interesantes. Esto les permitirá dormir mejor y vivir más tiempo en general. Bueno, y para concluir quiero contarles sobre un truco de vida de los reyes franceses. Si miran la fotografía verán que las camas son cortas, ellos dormían semisentados. Existía la creencia de que si una persona se acostaba completamente horizontal durante la noche, la probabilidad de morir era mayor. Y diré, en realidad hay cierta lógica en eso. Por ejemplo, empecé hablando sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Cuando una persona duerme boca arriba, la lengua se desplaza hacia atrás, aumentando el riesgo de desarrollar apnea del sueño. Levantar la cabecera reduce la probabilidad de que la lengua se vaya hacia atrás y la posición semisentada disminuye el riesgo de desarrollar apnea. Y también de esa misma muerte súbita durante el sueño. Actualmente existen métodos de tratamiento más efectivos, como aparatos respiratorios especiales, que ayudan a la persona a respirar mientras duerme. Pero en la Edad Media y los siglos XVII y XVII nada de eso existía. Y esta posición elevada de la cabecera de la cama, en principio, proporcionaba cierta prevención de la probabilidad de morir durante el sueño por un episodio de apnea como ese. Así que nuestros antepasados ya en ese entonces entendían la importancia del sueño y hacían ciertos esfuerzos para sobrevivir a ese sueño y vivir más tiempo.